Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Cambio y Fuera de Serie. Les recuerdo que el único objetivo que tiene este podcast es simplemente acercarles información actualizada acerca de diferentes, digamos, temas, ¿no? Desde nutrición, fitness, espiritualidad, filosofía, y son herramientas o información que nosotros hemos utilizado a lo largo de nuestro camino de crecimiento y creemos que son herramientas súper valiosas y lo que hacemos es compartírselos a ustedes y que lo utilicen de la mejor manera o que empiecen a cuestionar si es algo que les pudiera ayudar. El día de hoy estamos en el capítulo número 17. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que la nutrición nos ayuda a generar energía a nivel biológico. El día de hoy me encuentro con mi hermano Enrique Zapata y Armando Monteros. ¿Cómo están? ¿Qué onda, Brosco? Eso. A todo Excelente, bien, hermano hermanito. ¿Tú Tess. cómo estás? Bien, bien. Buenísimo. Ya me Eso. estaba preocupando. Yo también. No responde. No responde, Leo. Oigan, el tema del día de hoy va a estar brutaloide. Es brutal, es brutal. De hecho, el tema pasado hemos recibido algunos comentarios de que estuvo un poco denso. Disculpen la densidad, gente, pero sí era necesario meternos en estos menesteres con tubo, ¿no? O sea, entrar Sí. en estos temas bien y bonito, ¿no? O sea, son temas que sí de alguna manera son altos en complejidad, pero no, recuerden que no se trata de que se aprendan todo, no es importante, eso no es importante, lo importante es que les haga sentido, ¿sí? Exacto. Vamos a seguir abordando los temas, ese tema de la energía, ¿no? La generación de energía, y lo vamos a seguir ondeando, vamos a dar diferentes ejemplos, nos vamos a seguir hablando acerca de lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Ajá, desde los 4 principales puntos de vista, que es nutrición, ayuno, entrenamiento y sueño. ¿Sí? Bajo eso, a partir de esos 4 frentes, vamos a seguir abordando el mismo tema, ¿no? Que es la generación de energía y cómo es que este proceso de generación de energía te mantiene saludable, ¿no? Es la base de la vida, la base de la salud, la base de la homeostasis. Hoy lo vamos a abordar desde la primera perspectiva, que es nutrición, ¿sí? Pero bueno, calma con el estrés, o sea, lo seguiremos explicando hasta que quede claro. Exacto. Bien. Entonces, ¿quién se avienta un pequeño resumen de lo que platicamos la vez pasada? ¿Quién mejor persona que Enrique? Ah, Literalmente. bueno, en resumen, muchas gracias por eso. En resumen, lo que estuvimos platicando es que abordando desde el punto de vista científico, hablando directamente desde la física, ¿no? Entendiendo que la materia no se crea ni se destruye y que la energía no se crea ni se destruye, esta solo se transforma, entendemos que nuestra energía, la energía que tenemos en nuestro cuerpo, está mutando, ¿no? Está cambiando de estados constantemente. Y para que nosotros podamos generar energía, la única manera en la que nosotros podemos generar energía es a través de la energía electromagnética, ¿sí? ¿No? Campo electromagnético, energía eléctrica, ¿sabes? Entonces, estuvimos hablando acerca de las 4 energías, perdón, las 4 fuerzas fundamentales del universo que construyen el tejido del universo. Ajá. Y a partir de ahí empezamos a hacer la diferencia entre energía potencial y energía cinética. La diferencia básicamente es que la energía potencial, como su nombre lo dice, básicamente solamente es la cantidad de energía en potencia, ¿sí? Ajá. No quiere decir que haya energía siendo utilizada. Eres potencial para utilizar esa energía, ¿no? De la misma manera, el ejemplo que ponía, ¿no? Era con un papelito. Entre más lo suba, más potencial de generar energía tiene, ¿sí? Pero ahí no está utilizando ni gastando ni no está teniendo ningún movimiento energético. Hasta que lo suelto, ¿sí? La aceleración que ejerce la gravedad sobre ese papelito, ¿sí? O cualquier objeto, ajá, hace que este empiece a acelerar y entonces la energía ya se vuelve cinética. Quiere decir que ya está en utilización, ya está transformándose. La energía potencial está en un estado fijo, ¿sí? En un estado fijo y nada más está lista para ser utilizada. De la misma manera hablamos que el cuerpo humano básicamente toda la vida
utiliza energía en forma, o sea, almacena la energía en forma de este campo electromagnético potencial, ¿sí? Mientras tú tengas energía potencial en tus células están eléctricamente cargadas y esa electricidad es potencialmente utilizable para generar reacciones químicas que puedan generar el movimiento o la comunicación neuronal, ¿no? O el calor, ¿sí? Es potencial, quiere decir que no se ha utilizado, pero está ahí lista para ser utilizada, ¿sí? Y eso es muy inteligente, porque si solamente hicieras energía al momento de requerirla, ¿sí? Por un instante que no estés generando energía de manera eficiente, te mueres, ¿ok? Entonces, más bien, todo el tiempo estás cargando la batería, las millones de baterías que tenemos en el cuerpo, que son nuestras células. Tenemos trillones de baterías que se están cargando todo el tiempo, ¿no? A través de esta carga eléctrica y se van utilizando poco a poco, ¿no? Entonces, eso hace muchísimo más sentido. Tenemos baterías, trillones de baterías con potencial de ser utilizadas, ¿sí? Pero no se están utilizando todo el tiempo. Y así es como se genera la energía y eso es lo que mantiene el estado que conocemos como homeostasis, ¿no? Entonces, suena un poco técnico, pero básicamente es entender que la energía, la energía no se crea ni se destruye, esta solo se transforma. Cuando no se está transformando, está en un estado potencial, ¿sí? Y que nosotros almacenamos energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? En cada una de nuestras células hay potencial de energía para ser utilizada, ¿sí? Hasta que no hay una reacción química o no se genera temperatura o lo que sea, no se está utilizando. Hasta que se transforma, esta cambia de estado y eso ya es energía cinética, ¿sí? Y hay diferentes tipos de energía, energía térmica, calorífica, energía mecánica, energía química, hay diferentes tipos, ¿no? Eólica, en fin, todas estas se transforman. Nosotros lo que en realidad generamos como energía es energía eléctrica a través de una molécula que se llama ATP. El ATP básicamente es una pequeña proteína que se llama adenosina, a la cual se le adhieren fosfatos, 3 fosfatos para ser preciso. Y adentro de una bacteria que se llama mitocondria, que está dentro de todas nuestras células, esta mitocondria lo que hace, es una bacteria no humana, esta bacteria lo que hace es, a través de sus membranas, pasar este ATP, este adenosín trifosfato, esta pequeña proteína pegada a los 3 fosfatos, lo que hace es pasarla por esa membranita y cada vez que pasa se desprende un fosfato. Y al momento de desprender ese fosfato se genera una carga eléctrica, ¿sí? Y esa carga eléctrica electrifica tu célula y ahí es donde está la energía potencial, ¿sí? La métrica adecuada para medir la cantidad de energía potencial es en joules o julios, ¿sí? Esa es la métrica adecuada, esa es cantidad de energía, ¿sí? Cantidad de energía. Hay un error al hablar acerca de calorías, ya que las calorías solamente miden la energía calorífica, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de eso porque es súper apropiado entender las calorías cuando hablamos acerca de comida y porque en realidad las calorías solamente son muy subjetivas cuando queremos entender el proceso de generación de energía del cuerpo. Pero hasta aquí mi resumen, Joaquín, volvemos contigo a esto. Leo, adelante, Leo, de vuelta al estudio. Producción. Buenísimo, o sea, al final creo que, como bien decía Enrique, esto es parte fundamental del entendimiento de lo que vamos a estar hablando a futuro, ¿no? O sea, entender un poquito cómo es que el cuerpo funciona, ¿no? O sea, realmente no funcionamos porque comiste, o sea, comida. O sea, funciona por lo que sucede dentro, que extraen, digamos, tus células, esas nutrientes, información también que traen los alimentos, y entonces ya adentro del cuerpo suceden reacciones bioquímicas, ¿no? Que es lo que nos da la posibilidad de movernos, de respirar, etc., ¿no? Entonces, a grandes rasgos es cómo es que se genera la energía en el cuerpo. Como dice Enrique, no son calorías, ¿no? Que estamos ahorita totalmente acostumbrados a que creemos que nuestra alimentación tiene que estar basada en función de cuántas calorías requerimos. Exacto. Atrañas. Y justamente hoy vamos a hablar específicamente de eso, ¿no? De la nutrición. Cómo es que ahí hay un malentendido, ¿no? En la nutrición, digamos, del
¿qué te gusta? De los años 90, principios de los 2000, ¿no? Hoy en día ya la ciencia se dio cuenta que es otra cosa diferente. Lleva Son bullshit construyéndose, rules. estos paradigmas llevan construyéndose Bueno, sí. Sí, ya sí. 100 años, ¿no? Desde que se descubrió el calorímetro, en los 20, los 20 se inventó el primer calorímetro. Sí. En Francia, creo que si no me recuerdo fue en el 23 por ahí, se inventó el primer calorímetro y desde ahí empezó todo esto desde un punto de vista sesgado, ¿no? Y eso está súper razonable, es súper razonable. Imagínate esto. ¿Cómo le haces para medir algo que nunca has medido antes? En este caso, la cantidad de energía en los alimentos. Tomas herramientas que existen. Si la única herramienta que existe es un calorímetro, pues claro, la única medida que vas a tener para hacer Calorías. Punto Exacto. final. Eso es un sesgo cognitivo. Creer que las calorías son la verdadera métrica de referencia de la nutrición solamente porque es la única manera que tienes de medirla. En realidad no funciona así. El cuerpo no utiliza calorías. Entonces, ahí es donde empieza el sesgo. El sesgo empezó Hace muchos años. 100 años. Es correcto, es correcto. Pero entonces, ahorita ya regresando a este punto de la energía a través de la nutrición, ¿cómo podríamos empezar, o desde el punto de vista de cada uno, cómo empezaron a aprender este tema? ¿No? Porque al final, por ejemplo, ahorita que mencioné de los 90, específicamente me vino a la mente la pirámide nutricional, ¿no? O sea, al menos los tres la conocemos. La mentira más grande ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo... La estrategia de marketing más efectiva de la historia. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eso está cañón porque, digo, al menos yo cuando era deportista, por ejemplo en la escuela y en algunas selecciones que estuve, al final esa era la base también de la alimentación del atleta. Sí. ¿No? Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a decir cosas que probablemente la audiencia nunca ha escuchado y que de inicio le genere como repele, ¿no? Van a decir, oye, a ver, aguántame. Un momentito. Cortocircuito en la cabeza, ¿no? Algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, Sí. Por ejemplo, ustedes de manera personal, ¿cómo fue su proceso de entendimiento de cómo se alimentaba el cuerpo y realmente lo que requiere el cuerpo? ¿No? Creo que esa podría ser una buena forma de iniciar el tema para que, o sea, al final la audiencia también se dé cuenta, ¿no? Que venimos del mismo lugar, con las mismas creencias y que el tema es de que nosotros nos hemos dedicado a rascarle un poquito más, ¿no? De la información más actualizada y sobre eso generamos un marco de referencia. Totalmente. ¿Quieres empezar, Quique, o quieres que empiece yo, bro? Dale. Yo en lo particular, yo me empecé a dar cuenta cuando vi un libro ahí en casa de mis papás que se llamaba Cerebro de Pan, del doctor Perlmutter, ya hace años, ¿no? Y a pesar de leerlo, yo seguí comiendo de repente pan y cosas así, pero como que eso empezó a abrir o dar luz a esa conciencia de que hay cosas diferentes para hacer en tu cuerpo, en tu vida y sobre todo aplicado a tu nutrición, a tu alimentación y que son mucho más eficientes que cereales o trigos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que mi primer acercamiento fue hace algunos años con ese libro, que a pesar de leerlo cometí una negligencia porque seguí comiendo de repente pan y de repente también me doy ciertos gustos, ¿no? No voy a decir que no voy a decir que jamás lo como, sin duda sí lo como, pero ya empecé a hacerlo de una manera consciente. A partir de que me di cuenta el impacto tan negativo que tiene el exceso de consumos, en este caso de alimentos procesados, refinados, como lo es azúcar, harinas, todos estos básicamente antinutrientes, ¿no? Para nuestro organismo. Entonces yo creo que justo ahí fue como un súper buen acercamiento para mí, en donde mi contexto se abrió por completo y dije, no manches, o sea, fue el primer así el vistazo de, yo antes pensaba que el pan había existido siempre.
O sea, y yo creo que mucha gente que nos escucha lo piensa, ¿no? Porque a veces te pones, o sea, yo en lo particular he aventado varios videos dándole a la cabeza, ¿no? A todos estos procesados y refinados. Y he recibido mucho hate al final del día, y hate de repente hasta religioso, que te dice, no, es que Jesús multiplicó los panes, ¿no? Y está bien, o sea, está fabuloso que lo piensen y que crean que la agricultura es ancestral, ¿no? Pero digo, para poner en contexto, la agricultura lleva nada más 10,000 años en la faz de la Tierra. Y los humanos como Homo erectus, como Homo sapiens, llevamos 2.5 millones, o sea, una locura, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí fue cuando yo empecé a tomar conciencia de que había otro tipo de alimento, otro tipo de alimentación mucho más eficiente para el tema que justamente estamos hablando ahorita, que es la creación de una energía más limpia. ¿A través de qué? De la comida, en este caso, que es el capítulo de hoy. Uh-huh. Fíjate que mi primer entendimiento, eso, bueno, primero que nada, eso que mencionas está súper interesante. Yo creo que ahí es donde empieza todo, ¿no? Los cambios de paradigmas empiezan con cuestionamiento. Sí. Como lo decimos en Outliers, estás a una buena pregunta de tu despertar. Sí. Estás a la distancia de una buena pregunta de despertar. De cambiar tu vida. Ajá. Entonces, justo, me interesa muchísimo lo que dices, porque eso es justamente, ¿no? Una buena pregunta te lleva a cambiar muchas cosas, y ese cambio no te responde las preguntas, te genera más preguntas, ¿no? Y lo importante no es la respuesta, sino generar cada vez mejores y mejores preguntas, ¿no? Eso está increíble, me encanta. A mí, fíjate que lo que me pasó fue básicamente, hablando de lo mismo, leyendo el libro de Vishen Lakhiani, del Código de las Mentes Extraordinarias. Él te habla en el capítulo de las rules, de las bullshit rules, o las reglas estúpidas. Te habla de cómo él se dio cuenta de que las reglas en realidad no, o sea, son tontas, ¿no? Sí. Y que el mundo, como lo dice Steve Jobs, el mundo a tu alrededor fue creado por gente no más inteligente que tú. Sí. Entonces, él menciona en su capítulo, si no lo recuerdo bien, Leo, me corriges, él menciona que en una de esas, estando él viviendo en la India, si no me equivoco, o en Malasia, vive en Malasia, perdón, él de cultura hindú, sí, él de cultura hindú, viviendo en Malasia, llega el momento en el que abren un McDonald's cerca de su colonia, abren un McDonald's, ¿no? Y Vishen, emocionado, un niño, si no me recuerdo, tenía creo que 8 años, por ahí, y le dice a su mamá, mamá, ya abrieron un McDonald's, quiero ir a McDonald's, me muero de ganas. Era un sueño americano, ¿no? Comerte un McDonald's, ¿no? Para un niño hindú viviendo en Malasia era su sueño americano. Entonces, su mamá le dijo, no, pero es que nosotros no comemos carne de vaca, ¿no? Y Vishen dijo, ¿pero por qué? Y dice, muy bien, es momento de que lo investigues. Su mamá le dijo eso. Entonces Vishen dijo, va, si encuentro por qué es que no comemos vaca, y de pronto convenzo a mi mamá de lo contrario, puedo ir al McDonald's, ¿no? Entonces se puso a investigar y le empezó a preguntar a la gente. Se dio cuenta que muchas personas no sabían por qué los hindúes no comían vaca. ¿Sí? Y pues se puso a investigar. Imagínate un niño preguntándole a todo el mundo por qué diablos, ¿no? Entonces encontró la causa raíz y se lo dijo a su mamá. Y la causa raíz creo que se lo dijo a su abuelo o algo así. Y la respuesta fue que hace muchísimos años, en la India, las vacas... primero que nada, mucha gente le decía que las vacas eran sagradas, ¿no? Las vacas eran sagradas, esa era como una creencia, y por eso las vacas no se comen, ¿no? Pero eso fue como fue evolucionando la idea, ¿no? Uh-huh. Y llega la causa raíz, y la causa raíz es que hace muchísimos años, en la India, las vacas eran el mejor amigo del ser humano. ¿Sí? Eran el mejor amigo del ser humano. Entonces lo que sucedía era que las vacas te daban leche, te daban calor, porque pues las vacas generan calor. Entonces tener una vaca en tu casa era tener como un termostato, ¿no? O sea, tener un calentador ahí adentro, sí. Entonces tienen unos ojos hermosos y te ven, y decían que a través de los ojos el infinito amor que tienen las vacas en sus ojos, puedes ver el universo, ¿sabes? Empieza a encontrar todas estas explicaciones, y básicamente llega con su mamá y le dice, oye, ya encontré la razón. Es que antes las vacas eran como los perros hoy en día.
Si McDonald's vendiera carne de perro, nadie la comería. ¿Pero qué crees? Eso es una creencia vieja. Y la verdad es que yo no veo a las vacas como perros. Yo veo a las vacas como comida. ¿Podemos ir al McDonald's? Sí, está bien, vamos. Wow, qué buena historia, ¿sabes? de Vision. Increíble, increíble. Sí, Va más o menos así, ¿no? Esto es lo que alcanzo a recordar. Va, o sea, 80-90% parecido. Y hay detalles más, detalles menos. Pero básicamente es eso. Y cuando yo leí esa historia dije, wow. Y en el libro activamente te incita a cuestionarte esas creencias. ¿Por qué? Cuestionarte ¿Por qué estás creencias. haciendo eso, cabrón? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, justo, yo empecé a asumir ese rol, ¿no? De cuestionador. Ese rol de cuestionador. Y entonces, cuando entro en este mundo de la nutrición, me doy cuenta, ¿no? De o sea, siempre me ha interesado muchísimo la ciencia, me gusta mucho el entendimiento del universo y tengo la noción correcta de cómo es que funciona la energía. No a 100%, no soy un científico profesional, pero tengo una muy buena noción. Entonces, lo que empezó a suceder es que cosas que no me había cuestionado me las empecé a cuestionar. Y leyendo el libro de Bulletproof Diet, él habla, Dave Asprey, habla de cómo es que él perdió, no sé, creo que 80 kilos. Sí, fue una locura. Como 60 kilos, una cosa así, comiendo una dieta hipercalórica. Eso quiere decir comiendo muchísimas calorías. Delicioso, ¿no? Aparte. Delicioso, sí. Deli, güey. Sí, deli. Entonces, cuando te empieza a poner su planteamiento y a postularlo, me empecé a preguntar, a ver, ¿cómo? No puede ser, no debería de ser así, ¿no? Las calorías es lo que indicas si subes o bajas de peso. Entonces, con este cuestionamiento de, no, el mundo a tu alrededor fue hecho por gente no más inteligente que tú, inició una exhaustiva investigación acerca de los paradigmas de la nutrición. Y hay miles. He leído libros acerca de cómo... He leído acerca de cómo se inventó el calorímetro, cómo es que funciona el principio teórico. Entender cómo es que funciona el calorímetro te hace entender cómo es que en realidad está bastante sesgado, cómo se hacen generalidades para que la industria tenga las facilidades de poder etiquetar muchísimo más fácil. No tienen que hacer medición por medición, en realidad es un valor general. Se generalizó el dato de que la grasa tiene 8.8 calorías por gramo, se generalizó que el carbohidrato tiene 4 y la proteína tiene 4, ¿sí? Se generalizó todo esto por los datos que les arrojaban los calorímetros. Pero cuando lo empiezas a entender, por ejemplo, tu cuerpo no utiliza la proteína como energía. No la utiliza, no es capaz. No existe ningún método bioquímico por el cual puedas convertir proteína en ATP. No existe. Claro. Se descompone y hay una serie de procesos bien interesantes. Se hace gluconeogénesis y se transforma en glucosa y después esta se descompone y se genera ATP y ahora sí. Pero en realidad calcular la proteína como energía es una tontería, es un error garrafal. La proteína no debería ser calculado como una ingesta calórica, ¿sabes? Sí. Sin embargo, el paradigma nutricional actual lo considera. Y si quisieras considerar tu consumo calórico de proteína, lo deberías de considerar como en 1 caloría por gramo, ¿no? Entonces, en realidad, y aparte necesitamos mucho menos comida de la que comemos, ¿sí, no? El cuerpo necesita mucha menos comida de la que comemos. Entonces, por ejemplo, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, cuando yo perdí los 30 kilos, 30 y tantos kilos, hubo un tiempo en el que dejé de ir al baño y me empecé a espantar, ¿sabes? 3 días sin ir al baño. De pasar de ir 3 veces al día a dejar de ir en 3 días y sintiéndome como pato, increíble. ¿No? Como pato, literalmente. Sí, pato. Sí. Entonces empecé a investigar y en realidad me quedó muy claro que en realidad el sistema digestivo genuinamente sirve. El sistema digestivo sirve justamente para eliminar lo que no necesitas. Si estás teniendo una alimentación indicada, hipocalórica, súper nutritiva, detallada a tus necesidades y aparte estás perdiendo peso, puedes dejar de ir al baño algunos días y va a estar totalmente bien. ¿Por qué? Porque tu materia, o sea, si tú te estás reconstruyendo y te estás nutriendo de manera adecuada y todo esto lo está absorbiendo tu cuerpo, la materia no se crea ni se destruye. O sea, se transforma. Se transforma en tú, ¿sí? Y si estás absorbiendo el 90% de todo lo que comes, pues en realidad
va a pasar un buen rato hasta que puedas ir al baño, ¿no? Sí. Entonces, entendí que, por ejemplo, ahora entiendo que ir una vez al día al baño por las mañanas es el indicador saludable. Si vas más de una vez al día al baño, quiere decir que estás comiendo de más. Exacto. Punto. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en ganancia de masa muscular y la teoría calórica promedio diría que deberíamos de estar comiendo 3.500, 3.600 calorías. Ahorita estoy comiendo como 2.500 y estoy ganando masa muscular. Claro. Sí, Es que no es, es que ahí bien. la gente, esto es de las principales cosas, ¿no? Gente, no es la cantidad, es la calidad de nutrientes que le metes y que le das a tu cuerpo, justo para lo que dice Quique, construir un nuevo yo. Correcto. Sí. Entonces, ese fue el proceso. O sea, todo empezó con un buen cuestionamiento, un buen libro haciéndome cuestionar lo que sucedía en mi vida y dije, ¡ah, demonios! Sí, 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 sí. Generó esa chispita y empecé a cuestionar, ¿no? Y pues me metí hasta las tripas de la historia de la nutrición y no la conozco toda, afortunadamente todavía tengo mucho que aprender, pero entiendo con claridad que en realidad las calorías no son... O sea, No son lo más importante. no, O sea, ni de no son lo más cerca, importante. ni de cerca, sin duda. Totalmente. Sí. ¿Tú, Leo? Yo, pues yo empecé igual con el podcast de Tom Bilyeu. No sé si te acuerdas que anteriormente tenía la sección de Health Theory. Sí. Entonces ahí hablaba, más bien no sé, el 80% del contenido era nutrición, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo tuve proximidad con Joseph Mercola, con Metabolic Mike, ¿no? O sea, con gente que se dedica a estudiar digamos, la nutrición, pero ya desde un punto de vista más científico, ¿no? No tanto como del nutricionista tradicional, que se basa en lo que ya existe, ¿no? Sino estos empiezan a ver estudios, empiezan a hacer estudios, ¿no? Y entonces empiezan a desmenuzar toda esa información, justamente por lo que decía Enrique. Anteriormente solo había ciertas herramientas para estudiar y entender cómo es que funciona el cuerpo y cómo es que el cuerpo utiliza los nutrientes, etcétera. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que eso nos permite y nos da la capacidad de explorar nuevas formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, mientras más avanza la tecnología, aumenta las capacidades de entendimiento, ¿no? Entonces, yo primero, pues fue gracias a este podcast, empecé a escuchar mucho, algo que ya había mencionado, ¿no? O sea, se unían, digamos, la parte de salud y la parte de los emprendedores, ¿no? O empresarios de Estados Unidos. Y entonces eso me llamaba mucho la atención, de que muchos hablaban, por ejemplo, cuestiones como el ayuno, ¿no? También tocaban temas como dieta cetogénica. Yo nunca la había escuchado, no sabía ni qué era, ¿no? Y entonces el empezar a escuchar poco a poco esos términos me empezó a generar, pues sí, curiosidad, ¿no? Y me empecé a preguntar qué era eso, ¿no? Y entonces ya empecé a comprar libros y a seguir estudiando en los podcasts. Pero a mí en un principio fue muy difícil. O sea, a mí me costó muchísimo trabajo Muy disruptivo. Es que te vuela la cabeza. O sea... Sí, porque al final, o sea, no sé, eso tendrá que 4 años, tal vez, 4 o 5 años, pero pues al final yo ya tenía, ¿qué te gusta? 28 años viviendo de cierta manera. Sí. Con las ideas digo, o sea, una imagen rápida, pues la pirámide nutricional, ¿no? El plato del buen comer. Entonces, cuando a mí empiezo a escuchar esto, y yo en ese entonces pues, estaba en el gimnasio, yo me acuerdo que mi alimentación era pasta, arroz, avena, atún, ¿no? Y entonces cuando empiezo a ver esta información que te dicen que, por ejemplo, lo del el gluten, ¿no? El pan y todo eso, yo decía, claro. O sea, ¿cómo? Sí. ¿No? Entonces, para mí eso fue muy difícil. Al principio era muy escéptico, poco a poco lo fui implementando, pero también lo chistoso es de que, por ejemplo, allí en el gimnasio tenía un amigo que, bueno, era mi vecino y aparte también iba a ir al gimnasio y estaba estudiando nutrición. Entonces en un día, no me acuerdo cómo estuvo, estábamos platicando y dije, no, pues apenas voy a implementar una dieta cetogénica o algo así, le dije. Te vas a morir. Sí. O sea, me dijo, no, aguas con eso, Eso está súper peligroso, te vas a ganar un buen de problemas en el hígado y mil y un cosas, ¿no?
Yo, pues, o sea, pues va, pues déjalo pruebo y ya te digo qué tal, ¿no? Comiéndose una avena, así te lo dijo seguramente, ¿no? Sí. Así. Seguro sí, porque al Pan final con mermelada. Sí. yo era Integral. de los que también antes de ir al gimnasio, me armaba así como 2 panes tostados con crema de cacahuate y plátano, ¿no? De él. Y era como el pre-workout. Sí, la apliqué. Entonces, por ejemplo, ahí al principio, en mi transición, pues dije, a ver qué tal, ¿no? Y primero fue, o sea, digamos que seguía comiendo antes de ir al gimnasio, pero ya no tanto en carbohidratos, no alto en carbohidratos, ¿no? Y como que ahí pues decía como que sí, pero no, ¿no? O sea, como que sí me estaba gustando, pero no veía resultados y no, o sea, no había como un cambio significativo. Entonces fue muy intermitente, o sea, haz de cuenta que le echaba ganas 3 días y 3 días no, ¿no? Entonces al final fue muy paulatino. Yo me tardé tal vez como 3, 4 meses en implementar ayunos, en bajar la dieta de carbohidratos, empezar a comer mejor, ¿no? Entonces a mí sí me costó trabajo al principio porque era, a ver, ahora vete a entrenar en ayunas, ¿no? Y pues, me pasó lo que le pasa a la mayoría de las personas que son dependientes de los carbohidratos. Descompensación cerdo. El bajón. Sí. La pálida. La pálida, güey. Sí. Y luego también el hecho de que pues, al final cuando estás en una dieta keto o muy baja en carbohidratos, Ajá. pues bajas de peso simplemente porque ya no tienes tanta agua, ¿no? Y entonces yo que estaba en el gimnasio queriendo aumentar masa, bajas de peso. Sí, de repente, no sé, pesaba 67 kilos y de repente 64. Y yo así de changos, creo que esto no está sirviendo. pero ahí es donde con el tiempo te das cuenta de lo increíble que literalmente se recompone tu cuerpo, ¿no? Porque literalmente ahí estabas bajando agua y muy probablemente grasa. Y entonces el músculo, o sea, se ve todavía más perro. Pero en un principio me veía muy delgado. De hecho, hasta así mi familia me decían, oye, estás comiendo bien porque te veo muy flaquito. Pero a mí lo que me hizo mantenerme y confiar en el proceso es de que me mantenía estudiando. O sea, implementaba, pero seguía escuchando podcasts, seguía leyendo. En ese entonces, pues ya Enrique ya estaba con el tema de bajar de peso y ya estaba haciendo cambios, ¿no? Entonces me apoyaba de mi entorno, ¿no? El que yo estaba construyendo, porque al final afuera todo el mundo te dice que pues tienes que comer carbohidratos y antes de hacer ejercicio comer frutas, ¿no? Entonces... a ver, sí, totalmente. Me apoyé muchísimo, ¿no? Sí. Y ya cuando poco a poco me empecé a sentir mejor, o sea, a nivel energético, justamente, dije, ok, esto sí funciona, ¿no? Sí. Y entonces ya de ahí no he parado. Pero al principio, te digo que la transición sí fueron como 3, 4 meses, donde era el sí, pero no, y le pruebo poquito y luego ya me regreso, ¿no? Bueno, sí. Y a todos nos pasa. Sí. O sea, a mí, justamente acordándome ahorita que lo mencionas, acordándome de ese proceso, a mí me daba miedo. Y yo saliendo de un pedo de ansiedad, todo me daba ansiedad, ¿no? Entonces me empezaba a inducir la cetosis. Y ansiedad, güey. No, o sea, no me daba ansiedad, pero decía, y ahí viene. ¿Sabes? Porque la cetosis se siente como un madarazazo de energía. Sí, y yo decía, ya me está dando taquicardia. Y me checaba y steady 60 pulsaciones. Y yo, cabrón. ¿Sabes? Cabrón. Es que, ¿cómo está esto? O sea, sentía como si me fuera a dar un ataque de ansiedad, pero estaba steady, ¿sabes? Entonces eso me ayudó muchísimo a cambiar de hábitos. Pero lo que más me ayudó, como lo decía Leo ahorita, fue el entendimiento. ¿Sabes? Hubo un momento en el que, digamos, me cansé un poco de estar leyendo y encontrar cosas mutuamente excluyentes, ¿sabes? Hay muchas cosas que son mutuamente excluyentes. Hay científicos que te dicen, no, el carbohidrato es la base de toda la alimentación, ¿ok? Y después hay otros libros que te dicen, no, el veganismo es la solución para la salud humana, ¿ok? Y ves otro libro que te dice, no, el carnivorismo es la solución para la alimentación humana. Y así te puedes encontrar muchas cosas que son mutuamente excluyentes y solo te confunden. Y fue ahí cuando tomé la decisión de estudiar bioquímica. ¿Sí? Ahí tomé la decisión de estudiar bioquímica, una de las mejores decisiones que he tomado. En la Academia Khan es gratis, gente. Pueden saber lo mismo que nosotros. Lo decidan. Es gratis. Bajan su aplicación y hay excelentes cursos de nivel universitario. Básicamente, si quieren graduarse de bioquímica, nada más tienen que ir a hacer su examen, ¿no?
Está bastante completo. Eh, ¿Lo hiciste, y bro? ¿El examen? Sí. no, no, ¿No? no, el examen no lo he hecho, pero Ya bueno, lo sabes, güey. Ya lo sabes. no lo he terminado. Hay cosas ya muy avanzadas, sobre Ok. todo las familias reactivas, ¿no? Familias de quinasas, familias de citoquinas, familias de amilasas. O sea, todos esos conceptos ya más avanzados, hay un momento en el que sí digo, ¡ay! Y ya, por ejemplo, muchas nomenclaturas avanzadas, entender, o sea, hay muchas cosas que todavía tengo, afortunadamente todavía puedo aprender mucho, ¿no? Y eso me entusiasma. Pero sí me decidí por estudiar la bioquímica y entonces cuando veo un libro que dice patrañas, es muy fácil ya decir, ok, no tiene fundamento. Gracias, bye. ¿Sabes? No tiene Sí. fundamento bioquímico. Entonces, ok, perfecto, siguiente, ¿no? Entonces, de pronto te empiezas a encontrar libros que son unos joyones. Sí, sí, Dices, sí, sí, sí. wow, cuéntame Y más. aparte, lo mejor, lo increíble de lo que estás diciendo, Quique, es que, o sea, güey, un libro te lleva a otro y A después a otro y otro y a así te va otro. llevando así down the rabbit Mm. hole, así Sí. literalmente. Sí. Entonces, ahí es donde empiezas a tomar conciencia. Yo creo que un libro que toca muchas de estas bullshit rules de la alimentación hoy en día es el de Come grasa y adelgaza de Mark Hyman, No, porque incluso Mark está muy Hyman, bueno. no. Sí, ahí te lo presto, bro, te lo presto, ahí está. Ok. En los primeros capítulos menciona toda esta conexión con la grasa y las enfermedades del corazón y cardiopatías y bla, bla, que hizo Ansel Keys, ¿no? En 1960s. El genocida más grande de la historia. Exactamente, güey, exacto. Entonces te habla, ¿no? De cómo el cereal se posicionó como la base de la pirámide nutricional El y señor por qué Kellogg's también razón. era un joyón de cereal, güey. Literalmente, literal. Entonces te estás dando cuenta que la base de la nutrición básicamente es negocio, Mercadotecnia, ¿no? sí. Es mercadotecnia, es negocio. Antes Mm. las familias no desayunaban cereal, güey. No. O sea, me explico, Sí. desayunaban huevo, desayunaban tocino, desayunaban su vaso de leche entera. Es Mantequillita. más, hasta la natita arriba o sea, se la comían. Todo eso, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta del mundo tan fascinante que hay detrás de todo el tema de la nutrición. Y la Y historia ahí detrás es, es muy rica. sí, y ahí es donde empiezas a decir, ¿dónde estuve viviendo toda mi vida? O sea, ¿por qué no sabía esto? ¿Por qué no me explicaron esto? Hay una serie de libros muy buenas, que no tienen desperdicio, que son de Gary Taubes, que es el de Case for Keto, Case Against Sugar. Mm. eh, ¿Sabes? Son 4 libros en total, que están increíbles y aborda muchísimo la historia, ¿no? Se mete la historia y cómo es que el doctor Ansel Keys, con muy buenas intenciones, hizo un tiradero, ¿no? Hizo un tiradero horrible, ¿no? Y Sí, hoy ya está cabrón. sabemos que, pues, en realidad, hoy la ciencia ya desmintió todo eso, ¿no? Ya está fuera de contexto la ciencia moderna, pero para que la ciencia llegue a oído de todos tarda mucho. ¿Sí? Sí, Tarda mucho. O sea, los científicos investigan algo hoy. Bueno, pensémoslo de atrás para adelante, ¿no? Tienes a los nutricionistas que están digamos, tienes a una persona que quiere estudiar nutrición, ¿no? Y tienes una universidad que ofrece un plan de estudios de nutrición. Ese plan de sí. estudios, al menos, tiene algunos años, por no poner ahí una etiqueta, ¿no? Pero un plan de estudios, después de un postulado y después de una noticia, puede tardar en actualizarse bien hasta 5 años. Sí, ¿Sí? o más, güey. O Obvio, sea, mucho o más, ¿no? O sea, más. puede tardarse al menos 5 años. Entonces, Sí, imagínate, ya van 5 años. Si tú decides estudiar hoy, no te va a tocar la actualización del nuevo plan de estudios porque te vas a graduar antes, ¿no? sí, y Entonces, aparte los 5 años. maestros influyen, güey. O Y sea, los maestros el influyen. maestro influye. 5 años en el cambio de estudios, en postular el plan de estudios. Para que una universidad reciba una postulación de cambio de plan de estudios, tiene que llegar de la Facultad de Ciencias, ¿no? Su propia Facultad de Ciencias o la Facultad de Ciencias centralizada o de sus embajadores, básicamente normalmente tienen un organismo regulador, ¿no? Y ese organismo regulador recibe las indicaciones de
instituciones como la SEP, instituciones como la UNAM, ¿no? Y ellos tienen que hacer el cambio a su vez, que también puede tomar entre 5 y 10 años, ¿sí? Entonces, para que eso suceda, pues ya pasó otro tanto tiempo, ¿no? Ya estamos hablando de 10, 15 años. Sí, güey, ya se graduaron 3 generaciones, cabrón. Ahí, Tres en ese generaciones. en ese inter Bueno, ya 3 ya se generaciones. graduaron hasta 15. Sí, Bueno, sí. Hasta 15. Entonces, para que los organismos reguladores hagan los cambios, digamos, las centrales científicas tienen que haber revisado y aprobado la información. Pero para que esta información les llegue a ellos, tiene que estar, digamos, en boca de todos, tiene que estar en un proceso de aprobación, o tiene que ser directamente un vocero de Stanford corrigiendo algo, tiene que ser directamente un vocero de Harvard, o depende de a qué asociación académica estén afiliadas las universidades, ¿no? Y eso puede tomar otros 2, 3, 5 años, ¿sí? De lo que hoy está saliendo a la luz, puede ser que un graduado lo tenga hasta dentro de 20 años. Ouch. Sí, los estudios que mandaste hace ratito, ¿no? Sí. No nos vamos a meter a tanto detalle, no, porque probablemente lo tocamos después, ¿no? Que va a estar divertido. Pero el tema es o sea, la rapidez con la que sí, o sea, los entes educativos aplican la información es demasiado se puede ir décadas. Y hay que entender que hay personas sentadas detrás de un escritorio con muchísimas ocupaciones, no nada más estar al pendiente de actualizar el plan de estudios. No, están viendo ahorita qué onda con la fiesta de Navidad, qué onda con la posada, o sea, literalmente, o sea... Muchos, a lo mejor tienen problemas con el COVID, a lo mejor tienen problemas con organización, a lo mejor tienen problemas de cash flow, o a lo mejor tienen problemas de contratación de profesores, tienen problemas de ética de docente, tienen muchos problemas, es gente, gente teniendo vidas de gente, ¿sabes? Entonces, para que esto suceda, ¿sabes? Para que esto suceda te requiere muchísimo tiempo. Todos los días se liberan hasta 2,000 papers nuevos hablando acerca de la investigación de la salud humana. 2,000 papers. O sea, hasta. No te da la vida para leerlos todos. No te da la vida para aprender todo. Por eso es que necesitas un fundamento de entendimiento. Pero ahora imagínate que todo es, ¿cuánto tiempo tiene que tardar para que todo esto se consolide, pase por todas las series de pruebas, llegue a los oídos de uno, para que pase a los oídos del otro, y del otro, para que cambie el plan de estudios y entonces alguien lo pueda estudiar y pueda salir allá afuera a ejercer con una nueva idea y poderle decir a la gente, no, mejoras las cosas así. ¡Auch! ¡Auch! ¿Sabes? Por eso es que hoy en día estamos en la era de la información. Es mucho más fácil que tú te vuelvas tu propio experto. Literalmente. O sea, el punto que hay que aclarar, y digo, no sé, a mí, en mi contexto, es lo más normal. Pero creo que en el contexto normal de la sociedad es bien difícil de ver eso, que hoy en día justamente hemos avanzado tanto a nivel tecnológico y como sociedad que anteriormente las universidades eran fundamentales porque ahí se consolidaba toda la información científica, ¿no? Y todo se centralizaba. Entonces tú la única forma como individuo de la sociedad para enterarte de eso, pues tenías que acudir a una universidad, ¿no? Correcto. De hecho, es súper importante aclarar que antes de que hubieran tantas universidades, y ahora hay universidades por todos lados y todos los nombres y todos los tipos de... Antes era necesario tener facultades, ¿sí? Las facultades son un centro de investigación y desarrollo de tecnologías o de ciencia, ¿sí? Antes, para hacer una universidad requerías un centro de facultades, donde hubieran personas que dedicaran su vida a la investigación. Si no, no eras una universidad avalada. Estamos hablando de hace 40, 50 años, ¿no? Antes del boom de los negocios de las universidades. Sí, ¿no? Con la UNAM, con el POLI. Era necesario tener una buena facultad de respaldo. Respaldado por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Respaldado por la Facultad de Medicina ¿no? Las facultades son centros de investigación y desarrollo. Si no, no eras una universidad avalada. Hoy en día, cualquier persona, yo puedo abrir una universidad. ¿Sabes? La vamos a abrir, güey. O sea, sí. La vamos a abrir. Pero no, o sea, date cuenta que en realidad no necesariamente hay un respaldo.
un respaldo académico, científico, formal. Sí, Ya sí, no, sí, esa época acabó. Esa época acabó. Entonces, ¿no? Sí. Sí, hoy estamos en un mundo descentralizado, donde todo está... Correcto. Sí, al alcance de tu mano. O sea, por eso creo que un buen tip para la gente es, número uno, investiga siempre. O sea, Sí, investiga siempre, siempre. cuestiónate todo. A la gente que nos está escuchando, cuestiónate absolutamente todo, Ponle investiga y pausa ve al sacando. video y Sí. confirma cada cosa que te estamos diciendo. No nos creas. No nos creas. Exacto. Y saca tus propias conclusiones y sigue investigando. Y otra cosa también súper importante, Quique, que digo, los tres lo mencionamos siempre que estamos aportando valor, ya sea en un webinar, una conferencia, un lo que sea, es acércate a las personas que ya tienen los resultados que tú quieres tener. ¿Por qué? Sí. Porque a pesar de tu investigación en paralelo, te van a ahorrar una cantidad de tiempo extraordinaria. O sea, ellos ya probaron, ellos ya fallaron, ellos ya la cajetearon, ellos ya la siguen cajeteando, Ya siguen se gastaron pruebas, la lana que cuesta. ya se gastaron la lana. Entonces, justo el acércate con la gente que ves que tiene buenos resultados y que de alguna u otra manera tiene lo que tú quieres tener, porque te ahorras tiempo. Y lo hilo porque lo que dice Leo, o sea, aquí está, en la palma de tu mano tienes todo, güey. Pero ya es una cantidad de información tan abundante que empiezas a decir a quién le hago caso, con quién voy, qué hago, ¿no? O sea, el exceso de información también está creando en este momento de la historia una parálisis importante de acción. O sea, tengo toda la pinche información, ¿qué hago, güey? ¿Ahora qué hago? Sí. ¿Cómo la aplico, no? Por eso sigue escuchando este podcast, tú que nos estás escuchando, tú que sigues aquí, tú que estás aquí con nosotros el día de hoy. Es correcto. Sí, o sea, es correcto. Al final creo que sí, eso es algo súper importantísimo, ¿no? O sea, entender que el mundo ya cambió. Sí. Entonces, si uno como individuo de la sociedad no se adapta, no cambia, entonces el problema no es la información. O sea, el problema es que tú no te has evolucionado conforme ha evolucionado la tecnología, ¿no? Porque, o sea, yo conozco muchísima gente que sigue diciendo que es indispensable hacerle caso a una persona que ya tiene estudios, pero probablemente esa persona dejó de estudiar hace 20 años, ¿no? Entonces, a eso se puede volver de cierta manera riesgoso o peligroso, ¿no? Porque sigues confiando en información que probablemente al día de hoy ya está desmentida, ¿no? O que con nuevos estudios demuestran que realmente estaban equivocados, ¿no? Y un ejemplo que, digo, a mí me pareció bien, así como brutal cuando lo leí, es un científico del deporte, se llama Tim Noakes. Publicó en los años 80 un libro es experto en todo lo que tiene que ver con correr, ¿no? Con el ejercicio, a nivel nutrición, a nivel biomecánico, etcétera, ¿no? Y tiene un libro muy famoso y muy grande que se llama, creo que The Lord of Running, ¿no? Que son como 900 páginas. El señor de las corridas. Bueno, de la corrida. De la corrida. Sí. Y entonces, en ese libro, él menciona que los carbohidratos es lo más importante para la nutrición deportiva, ¿no? Sin embargo, en un libro que yo leí recientemente que se llama Resistencia, que ya lo mencionamos, de Alex Hutchinson, si no mal recuerdo, menciona que tiene una entrevista con Tim Noakes. No es cierto, va a una conferencia donde está Tim Noakes, como en el 2013, y él mismo, así públicamente, dice que lo que había mencionado hace 20 años estaba totalmente incorrecto. Que hoy en día él se da cuenta que tener una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas va a ser mucho mejor para los atletas que una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Tomen apuntes. Y lo menciona públicamente. Entonces, lo que es admirable es que él mismo dice, ok, discúlpenme, en ese momento tenía cierta información, pero hoy en día me doy cuenta que estoy mal, ¿no? Mentalidad de crecimiento, gente, mentalidad de crecimiento. Y eso está increíble. Eso está brutal, porque justamente es un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Si una persona tiene, no sé, doctorado en nutrición, si quieres, pero dejó de estudiar hace 10 años, se perdió ya de muchísimo. Justo, eso es lo que quería resaltar. ¿Recuerdas todo el tiempo que tiene que pasar desde que hay un avance científico hasta que... ¡Yo!
Casi me caigo. Si recordamos toda esta línea del tiempo que tiene que pasar desde que hay un avance científico o una actualización en el acervo cultural de la humanidad, hasta que llegue a manos de un graduado, pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces, recordemos que se estima que el 75% de toda la información avalada y aprobada hoy en día por la ciencia acerca de la salud humana tiene 12 años o menos. Oh, yeah. El 75% de toda la información. Y eso no tiene que ver con que antes no sabían y ahora sí saben. No, ahora hay 10 veces o 100 veces más científicos trabajando que antes. Ahora tenemos 1000 veces mejores tecnologías para investigar que antes, ¿sí? Hoy en día tenemos muchas mejores regulaciones para investigar que antes, porque pues vamos aprendiendo de las metodologías de investigación, no nada más porque seguimos haciendo lo mismo, claro. Estamos aprendiendo más y más a pasos agigantados, porque hay 100 veces más científicos haciendo 100 veces más investigaciones y hay 1000 veces mejores tecnologías que nos están dando millones de veces mejores los resultados que antes. Entonces, lo que sucede es que de todo lo que se ha investigado en la historia de la humanidad, la información avalada y aprobada tiene menos de 12 años, el 75% de esta información. Ahora imagínate qué es lo que está sucediendo en las instituciones avaladas, en las instituciones educativas. Es triste porque no creo que haya personas que se levanten y digan, voy a estudiar patrañas para lastimar a la gente. No existe, lo dudo. Sí. No creo, en realidad es triste, ¿no? Es bien complicado, Quique. Luego te encuentras, tampoco es como dice Leo con el ejemplo que acabo de decir, tampoco a lo mejor nosotros en unos años salimos y decimos, gente, ahora estamos haciendo algo diferente porque es más eficiente o porque es mejor. O sea, ojalá. Siempre por eso está, ojalá, ¿no? Ojalá. Sí. Y tener esa humildad para decir, güey, pues, sí, no es real todo lo que dije en algún momento de mi vida, pero hay una cosa mejor que es esto y aquí está el estudio. Pero eso es lo difícil, Quique. Lo triste es que hay muchísima gente todavía con una influencia bastante considerable que de repente puede agarrar el celular y puede grabar un video y puede decir, es que el pan o los carbohidratos procesados son necesarios para tu buen funcionamiento energético y corporal, ¿no? Entonces, sí. Eso es lo triste a veces, eso es lo peligroso y también tiene mucho que ver, por eso no hablamos aquí cosas hacia el aire, por eso es importante la mentalidad de crecimiento. Y por eso fue lo principal de lo que hablamos, porque siempre tienes que estar aprendiendo, siempre tienes que estar cuestionándote, porque si sales nada más con tu papel y con tu título, está increíble, felicidades, te aplaudo, te felicito, te abrazo, te doy un beso, pero definitivamente tienes que seguir estando en la punta de lanza, tienes que seguir actualizándote, tienes que seguir cuestionando, tienes que seguir como nosotros, somos bien tetos, güey, o sea, andamos pasando nuestros domingos investigando sobre literalmente cómo funciona mejor tu célula, o sea, ¿sabes? O sea, así nos la pasamos, güey. Entonces, leyendo también sobre las nuevas publicaciones de... Pero eso es lo interesante, lo que te tienes que mantener haciendo, el crecimiento y viendo qué es lo nuevo, porque lo pasado ahí está, en el pasado. Sí. Es súper importante eso, o sea, entender de dónde vienen las cosas. Sí. Cuestionar y créate bajo tu análisis, créate tu propio cimentación, tú créate tu propia cimentación de conocimiento. A eso se le llama pensamiento científico crítico. ¿Sí? El pensamiento científico crítico es que cuando yo entiendo, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Yo entiendo exactamente, o sea, entiendo muy bien, no diré exactamente, pero entiendo muy bien cómo es que funciona la síntesis de energía de la célula, ¿no? Y de pronto llega alguien y me dice, mira, tengo esta pomada para que te la pones en los bíceps y incrementa tu nivel de fuerza.
¿no? Eso no encaja, o muy difícilmente va a encajar con el entendimiento que ya tengo, que ya probé. Entonces mi siguiente pregunta sería, ok, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿No? Y muchas veces le caigo mal a la gente porque llegan con sus productos milagros a decirme, yo también soy biohacker, déjame, te presto esto y pruébalo. Digo, ok, gracias. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es que lo que hace es que te da energía. Ok, ¿cómo? ¿Qué sucede? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Bajo qué, o sea, qué fundamento? ¿Qué hace que me genere más activación muscular? ¿Mejora el funcionamiento neuroquímico? ¿Promueve la generación de acetilcolina a nivel local? ¿Promueve, sabes qué sucede? ¿Promueve la absorción y liberación de calcio y magnesio? ¿Hace un buen diferencial sodio-potasio? ¿Fortalece mi membrana celular? ¿Qué hace? ¿Mejora mi campo eléctrico? ¿Qué sucede? Y es así como... No, te da energía, te da un chingo de energía. Te da un chingo de energía, ¿no? Sí. ¿sabes? Entonces, eso es pensamiento científico crítico. No creas nada, acércate, bueno, créele a las personas que tú decidas creerle con base a tu mínimo, a tu conocimiento mínimo básico. Créate un conocimiento mínimo básico que a ti te haga sentido y con base en eso empiezas a tomar decisiones, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le haces para crear un pensamiento científico básico? Bueno, investigas de las fuentes que tú confíes. Sean estas la UNAM o sea esto Elon Musk, no importa, ¿sí? A quien tú confíes. Normalmente son personas que tienen los resultados que quieres, ¿no? Entonces, cuando tienes los resultados que quieres y te dicen, mira, haz esto, 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 tú puedes empezar a asimilar eso cuestionando, ok, pero ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Lo estudias, lo aprendes y ahí tienes tu cimentación con la cual construyes conocimiento. Eso se le llama pensamiento científico. Y entonces, eso es lo que les recomendaría a todos que hicieran, ¿sí? Y es lo que continuamente me estoy cuestionando, ¿no? Cuando leo un libro, leí un libro de veganismo y un libro de carnivorismo al mismo tiempo. ¿Sí? Con esa intención. Cuando leo un libro y digo, esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene fuentes, no tiene referencias, no hace sentido lo que dice con mi acervo de conocimiento, con mi pensamiento crítico, científico, pues entonces digo, no, perdóname, pero pues es que por más que me lo expliques con ejemplos bastante inteligentes, sí, o astutos, es la palabra, con ejemplos astutos, no te voy a creer, porque no hay un mecanismo de acción por el cual yo pueda entender. ¿Sí? Eso es pensamiento científico crítico. Idealmente todos deberíamos de llegar a ese punto. ¿Sí? Sí. Al nivel al que cada quien quiera, ¿no? Al nivel que cada quien quiera. Totalmente, ¿no? Quique. Creo que este es un excelente episodio para dar pie, ¿no? Al tema de la nutrición, porque a veces subimos cosas, los tres, y yo ya he recibido un par de comentarios de gente vegana y de gente vegetariana que me ataca, ¿no? Me ataca y me dice, es que ¿cómo puedes comer carne, cabrón? O sea, ¿cómo le haces, güey? No mames, el daño al medio ambiente, la chinga. Y es como, ok, a ver, está bien, te lo acepto, pero deja de lado ahí todos tus valores, tu ética, lo que sea, la moda, lo que sea. El ser humano no está hecho para comer plantas nada más, cabrón. No evoluciona sencillamente desde un punto de vista evolutivo. Entonces, eso es lo que tienes que ver. Cómo evolucionaste, cómo funciona tu cuerpo, qué recibe. Y si aún así decides sacrificar tu propia salud, está bien. En pro de una filosofía de vida, es súper admirable. Pero hazlo con un entendimiento. Derecho de elección, güey. Derecho de elección, 100%. Sí. Pero cuando estudias la fisiología detrás de eso, y la gente te dice, no, pues es que, por ejemplo, los gorilas y los caballos son vegetarianos y son súper grandes y fuertes. La respuesta es no, estos animales no son vegetarianos, son rumiantes, que es cosa distinta. Y los animales rumiantes viven de fibra. Y su ingesta calórica, su ingesta en gramos, sí es como un 80% fibra y el resto es carbohidrato, ¿no? Sí. Un 80-20. Pero el 97% de sus calorías es grasa saturada, no glucosa. Y el problema es que los vegetarianos se aferran al concepto de solamente no como carne y listo. Eso te va a producir una desnutrición bárbara. Tienes que entender el funcionamiento para que puedas llevar a cabo un veganismo o vegetarianismo adecuado.
No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, simplemente lo que invito es a generar un conocimiento básico. Exacto. Genérate un conocimiento básico y sobre ese empiezas a edificar tus creencias, ¿no? Porque si no entiendes y solamente dejas de comer carne y sigues comiendo solamente, no sé, Oreos con Con margarina, peanut butter, güey. te va a ir muy mal, ¿sabes? Te va a ir muy, muy mal. ¿Sabes? Sí. O sea, Yo he tenido conocido, o sea, conocida cerca, güey, que no, es que yo ya soy vegano. 3 meses después no pueden embarazarse. sí, es muy O común. sea, un problema hormonal El problema no impresionante. es el veganismo como tal, el problema es la mala ejecución. Sí, Sí se la puede ser falta de vegano, nutrientes. pero con entendimiento, Sí, ¿sí? Con entendimiento. Al igual que carnívoro, al igual que también puedes hacer una carnívora muy mal, puedes hacer una keto muy mal, puedes sí. hacer una vegana muy mal, puedes hacer una low carb muy mal, puedes hacer obviamente una SAD, ¿no? Una SAD, la Standard American Diet, que es el acrónimo más hermoso que existe, el SAD. Sad. Muy mal, ¿no? Puedes hacer todas estas súper, súper mal. El chiste es que tú generes un entendimiento que a ti te haga sentido. Porque si yo te digo, ah, mira, a ver, lo que tienes que hacer, bueno, si tú te pones a leer en internet, ¿cuánta sal debo de comer? No vas a encontrar una sola respuesta. No. Y digo, la reglamentación establecida por la OMS tampoco es que sea súper clara, güey. Pero es que, por ejemplo, la Panamericana dice algo, sí, sutilmente diferente que la OMS. Y la americana, y la europea, y la, ¿sabes? Cada una tiene una regulación un tanto distinta, ¿sí? Porque tienen fundamentos académicos distintos. Sí. Pero en realidad, esto ya tiene muchos años que se entiende. La cantidad de sodio que se debe de comer ya se entiende hace mucho tiempo, ¿sí? El problema es que todas estas regulaciones que conoces están reguladas, o bueno, todos estos parámetros que conocemos están reguladas por asociaciones médicas, asociaciones de alopatía, que están reguladas a su vez por instituciones privadas, ¿sí? Y estas instituciones privadas tienen intereses, ¿sí? Entonces, para que toda esta cadenita cambie y asuman el nuevo concepto de cuánta sal se debe comer, pasa mucho tiempo, ¿sí? Y hoy en día se sabe que la cantidad de sodio necesaria no es independiente, tiene muchísimo que ver con la cantidad de potasio que consumes, ¿sí? Entonces, si consumes, aunque sea 1 gramo de sodio al día, que es en realidad muy poquito, y no consumes nada de potasio, vas a estar totalmente fuera de parámetro, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Nada más, o sea, no confíes a ciegas en nada, cuestiónate. Investiga, cuestiona, investiga. La conclusión es la premisa de este podcast. O sea, toma responsabilidad. Sí. Sí. O sea, porque al final, o sea, vivimos en la era de la información, ¿no? O sea, como bien lo mencionamos, estás a un clic de distancia de cualquier info, pero también por lo mismo hay mucha desinformación, ¿no? Entonces, mucha gente, como dices, puede hacer dietas de muy mala forma. Pero el problema no es tanto la información, el problema es que justamente no fue responsable y no se mantuvo aprendiendo de todo eso que iba a implementar, ¿no? Y entonces muchas veces nada más ves una publicación en Facebook que dice, consume esto te va a salvar la vida, y ok. Y esperas que solo una cosa cambie todo, cuando al final no es una sola cosa. O sea, por ejemplo, ahorita lo podemos aterrizar a la salud. O sea, la salud no es solamente comer bien o solamente dormir bien, o sea, son muchas cosas. Y es digamos, el resultado de todas estas variables, ¿no? Dormir bien, hacer actividad física, alimentarte de cierta manera, ¿no? Tener ciertos hábitos, etc, etc, etc. Entonces, o sea, yo siento que como conclusión es ser responsable por lo que estás, en este caso por tu nutrición, ¿no? Ser responsable por lo que le estás dando a tu cuerpo, ser responsable por la información que estás consumiendo, porque como bien decíamos, ¿no? O sea, puedes ir a la universidad y no es que las personas tengan malas intenciones, simplemente hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y en este caso es su contexto, ¿no? Lo que decía Enrique, la información puede que esté muy desactualizada, pero no por culpa de ellos, ni por las personas que están detrás, simplemente porque así se mueve el sistema, ¿no? Entonces, el ser responsable es justamente eso, cuestionar.
¿no? El cuestionar, el probar, si ves que algo no te funciona, o vas con un nutriólogo y el nutriólogo no tiene los resultados que tú quieres, sino al contrario, está enfermo. O sea, tú estás siendo negligente, ¿no? Con tu salud. Entonces, pues, al final nosotros acercamos este tipo de información, ¿no? Que Exacto. yo creo que también estaría padre ahorita justamente en este capítulo y probablemente en el que sigue, porque no hablamos mucho de nutrición, pero... Hablamos como de creencias y paradigmas, ¿no? Ajá, referente a De la la nutrición. nutrición. Pero no abordamos, por ejemplo, lo que decías, los mecanismos, ¿no? Entonces, Sí. creo que también está padre que acerquemos información, ¿no? Que tal vez nosotros hemos utilizado. Entonces, se me ocurre poner en los comentarios, sí, en el pie de página, poner, por ejemplo, podcast, ¿no? Y canales de los cuales nosotros hemos aprendido, ¿no? O sea, por ejemplo, está el canal del doctor Eric Berg, que está brutal, de De Thomas Jaramillo. Delaware, ¿no? O sea, hay Sí, muchísimo. sí. O sea, y al final es información gratuita, o sea, está en YouTube, está en Khan Academy, está en todos Sí, lados. sí, no seas negligente con lo Sí. que consumes, con lo que sabes. Sí, porque ahorita probablemente mucho de la audiencia dice, ok, tú no eres nutriólogo, tú no eres doctor, tú no eres X, ¿por qué te voy a hacer caso? ¿No? Claro. ¿Por qué lo que dices está chido? Cada quien. ¿No? ¿Cada Y quien? justamente eso, nosotros solamente compartimos, pero es tu responsabilidad decir, ok, tomo esta información, pero me gustaría investigar un poquito más, porque de Claro. dónde viene lo que dicen, ¿no? Entonces, Claro. eso es algo importante a puntualizar para que la audiencia lo tenga muy claro, ¿no? Nosotros no somos nadie, simplemente acercamos información que creemos que probablemente te puede servir, pero pues tú al final eres responsable de tu vida y de tu salud. Exactamente, bro. Es correcto. Es justo eso, o sea, generar cuestionamiento. Todo lo que te decimos, decides creerlo o no creerlo, pero sí cuestiónalo. Todo. Lo que te decimos nosotros, lo que te dicen en la escuela, y tiene la escuela, tus padres, todo, debe tener un funcionamiento de razonamiento. Por eso es que hablábamos acerca del pensamiento científico crítico. Utiliza tu pensamiento crítico. ¿No? Hay una clase increíble en Masterclass de Neil deGrasse Tyson que te enseña a formular este pensamiento crítico. Está increíble. Pero en fin, sí, o sea, al final de cuentas es eso. Hoy hablamos acerca de paradigmas, cómo romperlos, cómo empezar a cuestionarte, Hablamos de algunos paradigmas que a nosotros nos hicieron la diferencia. En el tema de nutrición, que estamos dando pie, ¿no? A todo Sí. este tema que se viene. Increíble para que... O sea, te pusimos un poco en contexto porque muy seguramente estuvimos en el lugar donde estás tú en este momento. Estuvimos en tus zapatos, estuvimos diciendo, no, ¿cómo no voy a comer pan? ¿Cómo no voy a comer carbohidratos? ¿Cómo? Si de eso vivo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el próximo capítulo nos vamos a meter más a la carnita de la nutrición Mecanismo. para tener una energía efectiva, sostenible y sobre todo más limpia, ¿no? De la que Sí. la mayor parte de las personas están acostumbradas a tener y a usar. Correcto. Libre de inflamación. Ay, Exactamente, güey, sí, literal. Sí. Probablemente, digo, ahorita para poner en contexto a la audiencia, probablemente habrá quien ni siquiera nos conozca, pero al final entre los tres tenemos, ¿qué te gusta? Como 15 años de estar estudiando esto, o sea, en conjunto. Sí. Entonces, al final, sin duda. O sea, nosotros, hoy por hoy, Enrique, bueno, ya luego nos dirá Armando qué tal, pero al menos Enrique y yo queremos romper un récord Guinness, ¿no? Y obviamente necesitamos la información más actualizada para hacer una hazaña de este tipo, ¿no? De este calibre. Entonces, Claro. al final nosotros hemos sido responsables de justamente no ser negligentes, el querer, ok, quiero romper un récord Guinness, a ver cómo sale, ¿no? Y simplemente por el puro entusiasmo, ¿no? Muchas veces pasa y te puedes lesionar, te puedes poner mal. Entonces nosotros justamente estudiamos todo lo que implica a nivel fisiológico, a nivel mental, para hacer este tipo de cosas. Entonces, nada más para que tengan ahí como una idea de qué estamos haciendo y por qué lo que decimos creemos que es de gran valor, ¿no? Porque nos está llevando a donde actualmente estamos. Sí, justo. O sea, eso es súper importante, ¿no? O sea,
no quiere, o sea, porque nosotros podamos romper estas marcas mundiales que, o sea, justamente habla de que para romper un récord Guinness tienes que ser el mejor de los mejores del mundo, indiscutible, El ¿no? único. O sea, en el momento que lo rompes, eres el único que lo ha hecho. Eres el único. Entonces, para hacerlo, o sea, no existe un mapa para ir a donde nunca nadie ha ido, ¿sabes? Ross No, Edgley. no existe, No exacto. hay un blueprint, güey. There's no Sí, blueprint for attempting the impossible. exacto. Pero en realidad es súper, súper cierto. No existe un mapa de un lugar donde nadie nunca ha ido. ¿Lo puedes ver? Sí lo puedo ver. Entonces, de eso se trata. O sea, por eso es que nosotros, para intentar lo imposible o intentar lo que nunca se ha hecho antes, tenemos que generar un entendimiento más allá de lo que llevó a las personas hasta ahí. ¿Sí? Entonces, el entendimiento tradicional te llevó hasta aquí. Ok, ¿qué necesito aprender para ir un pasito más allá? Y eso Sí. es lo que nosotros estamos postulando con toda esta nueva información. Y lo que estamos haciendo es comprobarlo, ¿no? Y hasta ahorita nos está yendo muy bien. Es por Bastante. eso que nos atrevemos a levantar la mano y decir, oigan, Sí. aquí hay algo que está funcionando. Hay ¿no? algo diferente Hay a algo lo que diferente, has estado funciona. haciendo toda tu vida. ¿No? Exactamente. De eso se trata. Pues bien, ya para terminar este gran capítulo, ¿qué tienes? Paradigmas nutricionales. Exacto, ¿qué tienes para hoy? ¿Cuál es el libro de la semana? El libro de la semana es un mega, mega joyón. Mega joyón. Que se llama Perfect Health Diet. Sin duda, uno de los mejores libros de nutrición que hay allá afuera. Sin duda alguna. Perfect Health Diet del matrimonio Jaminet, Paul Jaminet y Shu Ching Jaminet. Estos dos son un físico y una bioquímica, ¿sí? Y se pusieron a estudiar en realidad cómo es que funciona la nutrición humana. La primicia es hermosa, ¿sabes? Tienes un físico que entiende cómo es que funciona el universo a nivel fundamental, ¿sí? Y tienes una bioquímica que entiende las moléculas y el funcionamiento del mecanismo de la vida, ¿no? Juntos, como matrimonio, empezaron a tener problemas de salud. Empezaron a enfermar y tener problemas metabólicos y los médicos, los nutriólogos no les podían resolver nada. Tenían bajos niveles de energía, tenían el sistema inmunológico hecho pedazos, tenían reacciones de urticaria, tenían inflamación sistémica, tenían muchos, muchos problemas hasta que decidieron tomar el toro por los cuernos y tomar su salud en sus manos y dedicaron 15 años en la investigación de este libro. 15 años en la investigación de este magnífico libro de 450 hojas que no tiene desperdicio alguno. Esta investigación no está sesgada, no tiene intereses privados, no tiene intereses institucionales, es ciencia pura y dura de dos de los perfiles más funcionales que existen, un físico y una bioquímica, para el entendimiento de cómo es que funcionas por dentro, sin decirte, ay, es que los granos son buenos o no. No, habla de moléculas, porque tu cuerpo no sabe de palabras, no entiende la semántica, entiende estímulos moleculares y estímulos genéticos. Por eso es que este libro es una joya imperdible del matrimonio Jaminet. Perfect Health Diet. Joyón. Joya. Joyón. Hay que aclarar que está algo pesadito el libro, ¿no? O sea, sí está muy clavado. Sí. Si eres primerizo o apenas te vas a meter a este tema de nutrición. Por eso ya hemos recomendado otros libros. Sí, justamente lo que iba a decir. O sea, primero aviéntate los que mencionamos antes, Alimentos Geniales, ¿cómo se llama el de Jaramillo, este metabólico? El milagro metabólico. El milagro metabólico. ¿No? O sea, ese tipo de libros están más digeribles y hablan, o sea, digamos que es como la antesala a un libro así de tanta ciencia, ¿no? Porque probablemente si alguien es primerizo y se lo avienta, le va a decir, no manches, esto está imposible, ¿no? Pero es muy, muy, muy buen libro, ¿no? Sobre todo de consulta. Es un gran libro de consulta. Es un libro increíble. Ahorita estoy leyendo un par de cosas y... ¡Qué joya! ¡Joya! Producción. Listo, productor. Terminamos por hoy. Nos pasamos unos minutos, pero pues bueno. Así sucede. Casi siempre. Sí. El tiempo vuela cuando te diviertes.
Sí, este podcast es una joyota. Hermoso. Y el siguiente capítulo va a estar bueno, ¿no? ¿O qué? Va a estar Sí, el siguiente, sabrosón. mecanismos de acción de la nutrición. Sí. Vamos a entender Sí. acerca de nutrientes, vamos a entender acerca de calorías, vamos a explicarles cómo es que en realidad funcionan las calorías y por qué es que en realidad no deberías de contar calorías. Va a ser bueno. Exacto. Venga, a darle. Esto fue, señores y señoras, Cambio y Fuera. De serie. Hasta la próxima. Adiós. Eso. Adiós. Nos vemos. Los amo. Del otro Bye. lado. Claro. Chao. Chao. Chao.